Buen día, en este video le explicaré el procedimiento para hacer el pronóstico de las cantidades a vender, eh, pues a partir de un histórico de cantidades vendidas. Lo primero que hay que decir entonces es que esta empresa tiene dos productos, mesas y sillas, y tiene un histórico de ventas que están cuantificadas trimestralmente. Lo que suponemos es que este comportamiento de cantidades a vender depende de dos variables. La primera variable es un comportamiento de carácter estacional, que tiene que ver con el número del trimestre en el cual se está pronosticando la venta, y otro que tiene que ver con una tendencia a largo plazo, que podemos medir o podemos evaluar contando simplemente el número de semestres con respecto pues al su histórico, como si la empresa hubiera empezado en 2013, entonces ese es su primer periodo, y luego al cuarto trimestre de 2017 pues lleva 20 periodos de vida. Entonces esa variable crece. Entonces estas dos variables, variable x y variable x1 y variable x2, pues terminan siendo variables que explican o que pretenden o que pretendemos explicar el comportamiento de las ventas en función de esas dos variables. Estas van a ser entonces variables independientes y las cantidades a vender van a ser las variables dependientes. Lo que queremos es encontrar una fórmula, una función lineal que me permita estimar las cantidades a vender cuando esta variable cambie. Entonces, como lo que yo conozco es hasta el cuarto trimestre de 2017, quiero pronosticar de ahí en adelante. Entonces, eh, la variable trimestre, pues la vamos a numerar en función del número del trimestre con respecto del año, ¿no? Entonces, pues como este es el primer trimestre, entonces el valor que toma la variable es 1, este es el segundo trimestre, entonces la variable es 2, este es el tercer trimestre, entonces toma la variable toma el valor de 3 y así sucesivamente. Para el siguiente año, pues se repite. ¿Sí? Esa sería la variable de estacionalidad, la de corto plazo. Una variable de largo plazo, pues como lo decíamos, es una secuencia que me permite decir este es el periodo 20 de la historia de la empresa y pues el que voy a pronosticar aquí es el periodo 21 y este va a ser el 22 y este va a ser el 23 y ahí hasta el periodo 28 que corresponde entonces al cuarto trimestre. Entonces, fíjense que lo que estamos asumiendo es que se dan este número de cantidades de acuerdo a este comportamiento de variables y este otro número de cantidades con este número de variables. Entonces, ¿cómo será el comportamiento eh, de las cantidades a vender en función de estas nuevas variables que estamos planteando? Mm, esto se conoce entonces como hacer una regresión lineal. Para eso Excel tiene un complemento que lo va a permitir hacer, pero pues es importante que verifique esto antes de empezarlo y es que vaya a la pestaña de datos y verifique que aparezca el icono de análisis de datos. Si no le aparece el icono de análisis de datos, entonces tiene que ir a archivo, opciones, en este menú complementos y en la parte de abajo dice administrar complementos de Excel, ir. Y allí en este cuadro de diálogo pues cerciorarse que esté chequeado el que dice herramientas para análisis de datos. Le decimos aceptar y él ya debe aparecer aquí su herramienta de análisis de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la regresión lineal. Recuerde que lo que pretendo es pronosticar un escenario incierto a partir de herramientas de estadística que lo permitan pronosticar. Eh, para hacerlo, entonces vamos a análisis de datos, regresión. Fíjense que aquí hay un montón de herramientas eh, de probabilidad que permiten evaluar, valga la redundancia, los datos. Por lo pronto la que me interesa es la de regresión. Le damos doble clic o le damos a aceptar y me pide que inserte los parámetros. En el rango Y, la información que tenemos en el rango Y corresponde entonces a el histórico de cantidades vendidas. El rango de X van a ser las variables explicativas, las variables independientes, que en este caso son trimestre y periodo. Cerciórese de seleccionarlo únicamente hasta el 24. Estas dos coordenadas tienen que tener la misma dimensión. De B4 a B24 tienen la misma dimensión que de D4 a E24, la misma cantidad de datos. Marcamos rótulo porque escogimos los datos del rótulo y
escogemos una celda o un rango de salida. Entonces vamos a decir que salga la información en G4. Le decimos aceptar y Excel realiza todo el procedimiento de la regresión lineal y nos presenta los valores. Los valores que nos interesan son los siguientes. El primero es el R cuadrado. El R cuadrado es una medida de ajuste. Nos dice esta regresión qué tan acertada es para el pronóstico. Entre más cercano a 1, vamos a entender que es mucho más acertada, tiene mejor calidad de pronóstico. Pronosticar la variable, pues la variable cantidad de meses. El error típico también es una medida que vale la pena considerar. El error típico termina siendo una medida de dispersión. ¿Qué tan alejado puede estar ese pronóstico que estoy estimando? Entonces aquí me va a salir un valor y la pregunta va a ser, bueno, ¿y ese valor qué tan acertado es? Entonces, pues si este error típico es muy grande, pues lo que vamos a decir es, pues puedo tener la incertidumbre que tengo frente al dato es mucho más grande, ¿no? Entonces, el error típico lo que esperamos es que sea relativamente pequeño, relativo con respecto pues, al valor que está saliendo acá. Lo siguiente que hay que observar es esta columna que dice probabilidad. Primero decir que pues sale efectivamente con un número científico, lo que hacemos es cambiarlo por decimal y mostramos pues, los decimales. Esto para decir pues que esta probabilidad termina siendo muy pequeña. ¿Qué significa esta probabilidad? Lo que está evaluando es cuál es la probabilidad que estos coeficientes, que son los que vamos a usar para el pronóstico, sean cero. Entonces, como ahí lo que queremos es que el coeficiente tenga cierto valor para que sume en el pronóstico, pues no me interesa que sea cero. En la medida en que esto sea muy grande, pues vamos a desechar el coeficiente. Si la probabilidad es muy alta, lo que vamos a decir es que la variable que estamos usando como descriptor eh, no es, eh, no ayuda a describir el comportamiento, entonces no la deberíamos considerar. En este caso, pues las probabilidades son pocas, es pequeña, es muy pequeña, y por ende entonces decimos que los coeficientes son valiosos para el pronóstico. Una vez hemos hecho la evaluación del modelo, pues procedemos al pronóstico. El pronóstico entonces es una función lineal. Una función lineal es decir que las cantidades de mesas a vender en el periodo trimestre 1 del 2018 es igual a el valor del intercepto, que es una constante, el valor del intercepto, que es una constante, y entonces la fijamos con F4 y sumamos el valor que toma la variable, la primera variable que sería trimestre. Bueno, como es el primer trimestre, pues toma un valor de 1. Esa es una variable, se va a mover, entonces no la fijamos. Multiplicamos por el coeficiente que nos da para el trimestre 1. Esta es una constante y entonces la fijamos. Más el valor que toma la siguiente variable, 21, que es variable, se mueve, por el valor que toma el beta de periodo, que en este caso sería 539, y simplemente fijamos. Bien. Esto significa que pronostico o espero vender en el primer trimestre de 2018. Recuerde que estos son datos que no conozco. Espero vender 2.000 o 24.479 unidades. Este punto 6 hay que corregirlo. Entonces para corregirlo vamos a usar la fórmula redondear, que permite pues eliminar los decimales. Entonces nótese que lo que hice fue, en lo que habíamos escrito, poner al principio la palabra redondear, abro paréntesis, dejo que ese sea el número y luego punto y coma le digo 0 decimales para que haga el redondeo. Verificar aquí que esté escrita la fórmula correctamente. Como fijé las variables, como fijé las constantes, perdón, y tengo pues las variables ya aquí en su comportamiento, pues lo que hacemos es arrastrar la fórmula. Y de esa forma estoy pronosticando el comportamiento de las ventas, de las cantidades de mesas que voy a vender. Con certeza, no, porque es un escenario incierto. ¿Qué tanto me puedo desviar de este 24.000? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo puedo estar de que las ventas en ese periodo sean 24.480? Pues voy a estar tan lejos como el error típico. O sea, puedo estar 1.358 unidades arriba o 1.358 unidades abajo. Eso es lo que está mostrando el error típico.
Si queremos hacerlo entonces para las sillas, pues lo que hacemos es repetir el procedimiento. Vamos a datos, análisis de datos, regresión, aceptar. En esta vez el rango de Y cambia porque ya no me interesa lo que está en B, que son mesas, sino lo que está en C, que son las sillas. Y el rango en X, pues asumimos que el comportamiento de las sillas también depende tanto de pues del comportamiento de los trimestres y del comportamiento de la tendencia a largo plazo. Y por último, el rango de salida pues lo ponemos en otra celda para que no nos vaya a reescribir la información que ya tenemos. Lo dejamos hasta ahí, le decimos aceptar, Excel resuelve la regresión lineal, presenta el R cuadrado 0,90 que es bastante aceptable, el error típico 880, pues una vez más va a medir qué tan lejos puedo estar, qué tan lejos el pronóstico puede estar de la realidad y pues las probabilidades de que eso sea cero, que es pues tremendamente pequeño, lo que significa es que el coeficiente pues es significativo. Y ahora pues colocamos la función. Las cantidades de sillas a vender en el primer trimestre corresponden a el intercepto, que es una constante, por eso se fija, más el valor que toma la variable para el primer trimestre, se repite 1 para el primer trimestre, 2 para el segundo trimestre, 3 para el tercer trimestre, multiplica por el coeficiente, o el coeficiente, el beta que está saliendo para la variable trimestre, que es una constante, por lo tanto se fija, más pues el valor que toma la segunda variable, que sería 21, ¿no? Ya dijimos que este pues era el periodo 21 de todo el histórico, que es una variable que se va a mover a lo largo del tiempo. Aquí es 21, pero luego va a ser 22, 23 hasta 28. Y esto lo vamos a multiplicar por eh, el coeficiente que nos está dando para esa variable, 472. De esa forma tengo las cantidades que pronostico vender de sillas. Una vez más aparece el decimal, entonces lo que voy a hacer es insertar, fíjense en dónde estoy colocando el cursor, y escribo redondear. Fíjense que la función redondear me pide dos parámetros: número, que es pues, lo que salga de esa operación, de esa suma y de esa multiplicación, y el número de decimales que quiero. No quiero decimales, quiero que sea 0, por eso lo ponemos 0. Y allí nos da entonces y arrastro y ahí nos dan entonces las unidades de sillas que espero vender. Con eso tenemos el pronóstico de cantidades de sillas y de mesas que vamos a vender. Lo que resta o lo que seguiría es eh, definir qué cantidades de mesas y de sillas tengo que producir en función de las políticas de inventarios. Por lo pronto hasta ahí. Nos veremos en la próxima. Muchos éxitos.